se entregó. Cristo mi Rey, mi Salvador, los clavos en sus manos, señales de su inmenso amor. Amor que no merezco me dio, ni a su Hijo escatimó. Ahora me inclino ante Dios y mi vida yo te daré, te seguiré ahora y siempre, y mi cruz yo tomaré. Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, yo te seguiré. Niego mi yo sin condición y me presento a ti, Señor. Tomar mi cruz será un honor y compartir de tu esplendor. Oh, amor que no merezco me dio, ni a su Hijo escatimó. Ahora me inclino ante Dios y mi vida yo te daré, te seguiré ahora y siempre, y mi cruz yo tomaré. Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, yo te seguiré. Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, tomaste mi lugar. Glorioso tu reino es eterno, por siempre y siempre, Jesús eres digno. Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, tomaste mi lugar. Glorioso tu reino es eterno, por siempre y siempre, Jesús eres digno. Y mi vida yo te daré, te seguiré ahora y siempre, y siempre, y mi cruz yo tomaré. Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, yo te seguiré. Yo te Sean muy bienvenidos a esta nueva mañana dominical. Me alegro mucho de que ustedes estén conectados o los que se van a conectar después o a visitar la página. Me alegro mucho que estén ahí. Solamente esperando que de verdad, por una fuerza grande, no haya podido estar en el culto presencial, porque es una cosa diferente. Es un ambiente hermoso, vivo, se siente la presencia del Señor y se disfruta en la comunión con los hermanos. Pero si no le fue posible, pues bueno, le felicito que está ahí, usted o con su familia, para disfrutar de una nueva mañana dominical, para darle gracias a nuestro Dios por la vida que nos confía y por el día que nos da para disfrutar, para compartir, pero especialmente para celebrar y adorarle y alabar su santo nombre. Él es bueno, su misericordia es grande, y aunque nosotros estemos pasando algunas dificultades, Él manifiesta su fidelidad y su ayuda en nuestra existencia. Por esa razón es de que estamos en la edad que estamos. Tenemos ya los años que tenemos porque Dios ha sido fiel con nosotros después de pasar tantas situaciones en la vida. Sea usted bienvenido, bienvenida, y vamos a meditar la palabra del Señor. Quisiera que, si usted tiene su Biblia, la abra en el libro de los Jueces, capítulo número 13. Vamos a meditar en una historia muy conocida. Aún los niños conocen algo de esto. La cinematografía secular también ha hecho películas acerca de esta historia, y hoy la vamos a meditar sobre un tema al que le he llamado
Vivos con propósito. Vivos con propósito. Y el objetivo que tiene esta plática bíblica es que entendamos, agradezcamos y obedezcamos el buen propósito de Dios para nuestra vida. Yo no sé si usted sabía, lo más seguro es que sí, que usted sabía que su vida tiene un propósito, que Dios le hizo a usted con un propósito especial. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos viviendo? Pues de eso vamos a hablar hoy con el ejemplo que vamos a sacar de las Escrituras. Dice el libro de los Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 7, de la siguiente manera. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y los entregó el Señor en mano de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber licor o vino, tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios. Nazareo, no nazareno, sino nazareo de Dios. Desde el vientre de su madre, él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue y se lo contó a su marido, diciendo: un hombre de Dios ha venido a mí. Y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde era, y él no me dijo su nombre, pero me dijo: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni licor, no comas nada inmundo, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Nazareo quiere decir consagrado a Dios. Vamos a orar, vamos a encomendar al Señor este tiempo para que Él nos bendiga, nos dirija y nos dé respuestas, nos dé revelación, bendición, conocimiento, lo que sea que estemos necesitando, tal vez consuelo, tal vez esperanza o tal vez exhortación, lo que sea que estemos nosotros necesitando, esperamos que el Señor en su gran misericordia nos lo dé a través de esta jornada. Acompáñenme a orar un momento, por favor. Padre Santo y bueno, Hacedor de nuestra vida, Creador de nuestra existencia, sustentador de nuestras necesidades, protector nuestro en los peligros, Redentor de nuestras almas a través de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos en este día por reunirnos de esta manera y por poder meditar algo de tu palabra, de los testimonios que están grabados en piedra para testimonio a las edades y las generaciones. Muchas gracias, bendito Señor. Concédenos extraer de ahí una lección para nuestra vida, una experiencia, una revelación, lo que sea que nuestra vida necesita, para que podamos nosotros entender más tu carácter y tu propósito para la vida nuestra en esta tierra. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te rogamos el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestro corazón, para que podamos, bendito Señor, ser tierra fértil, a bien de que se reciba esta semilla de vida, semilla de luz, para nuestra existencia y también para compartir con los demás, con los que nos sea posible lo que tú nos compartes hoy. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, tu nombre encomendamos este tiempo. Amén. Vivos con propósito. Hace un tiempo estuvo en auge un libro que se llama Una vida con propósito, de un pastor de California, y muchos lo leyeron o lo leímos. Entonces ya los que lo hemos leído, que es un gran libro, mucha Biblia en ese libro, hemos entendido cosas que no habíamos entendido antes, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Veamos la historia. Usted ya la
Ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Bueno, el ángel del Señor, aquí en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo ya quedó revelado que antes de venir por la Virgen María, siendo Él Dios eterno como el Padre, pues venía a la tierra y se manifestaba como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Y fue Él quien se le apareció 2 veces a esta pareja de creyentes que eran justos, que eran fieles, para revelarles un favor que ellos iban a recibir, las disciplinas que debían de observar con ese favor y un propósito que se debería de cumplir. El milagro se trataba del nacimiento de aquel personaje llamado Sansón. Él iba a ser el fruto de un vientre estéril de la que iba a ser su madre. Y efectivamente, como fue profetizado por el ángel del Señor, ese niño nació en el tiempo previsto. Y cuando el niño creció, se hizo hombre, comenzó a cumplir las disciplinas que Dios había ordenado. Claro, la madre también obedeció las disciplinas que el ángel le ordenó tomar. El propósito principal para la vida de Sansón había quedado bien claro. Dice el versículo 5, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios, desde el vientre de su madre. Nazareo, consagrado a Dios. Y dice, él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Ya vimos que Israel, por causa de su desobediencia continua, ellos, como nosotros, tenían buenos tiempos con Dios. Tiempos de devoción, tiempos de obediencia, tiempos de consagración, tiempos de entrega. Y de repente ya al cabo de los años, o quizás las generaciones, comenzaban a desviarse, a olvidarse de los mandamientos de Dios. Y entonces comenzaban a hacer lo malo, lo que no agradaba al Señor, especialmente en lo que era la idolatría, la desobediencia y la injusticia, que también es desagradable al Señor. Así que Dios iba a levantar a este niño de un vientre estéril, lo iba a levantar para que ya como adulto, él dice, él comenzara. Eso me llamó mucho la atención porque dice, él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Ellos ya llevaban 40 años de ser como esclavizados, oprimidos, explotados, humillados por el pueblo filisteo, que era un pueblo sanguinario. Pero Dios en su misericordia, después de 40 años, seguramente hubo aquellos que comenzaron a clamar a Dios, a recordar los tiempos de devoción, los tiempos de amor, los tiempos de obediencia. Y entonces Dios comenzó a hacer el milagro y levantó a este niño. Vea usted, dentro de los 40 años seguramente estuvo el proceso de nacimiento y de crecimiento de este niño para que al llegar los 40 años de cumplimiento de la profecía, que Dios los había entregado por 40 años al dominio filisteo, entonces Dios se comenzaría a manifestar a través de este joven, para esa edad joven, para el cual lo iba a dotar de una fuerza sobrenatural. No estaría la fuerza en el cabello, sino la fuerza sobrenatural sería por la unción del Espíritu Santo. Y en el capítulo 14 y versículo 6 lo dice claramente, dice, entonces el Espíritu de Dios se manifestó en Sansón y comenzó a mostrar la fuerza descomunal. Dice, y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó a un león. El Espíritu Santo descendió, era la unción del Espíritu Santo. No eran ni los músculos de Sansón ni era su cabello. Era la unción del Espíritu Santo que se comenzó a manifestar en la vida de este hombre. Los padres de Sansón, puesto que oyeron, porque el ángel los visitó 2 veces. En una vez solamente estaba la señora y en otra oportunidad se juntaron los 2 en la presencia del ángel del Señor.
Y a los dos les dio la instrucción, tanto de la disciplina que ellos deberían de guardar, como las disciplinas que debería de guardar el niño cuando naciera y creciera, para que se cumpliera el propósito de Dios, que era usarlo con fuerza sobrenatural para comenzar a liberar a su pueblo amado de la drasticidad, de lo terrible del pueblo filisteo. Así que Sansón fue enseñado por sus padres, fue guiado por sus padres en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, recordándole continuamente que él era nazareo, Posiblemente ya en cierta edad de niño comenzaba él a decir que su pelo estaba largo y ellos decían, le explicaban a qué se debía. Pero lamentablemente ya Sansón, en su edad juvenil seguramente, comenzó a contaminarse con el pecado. Comenzó a relacionarse primero con una filistea que al paso de los días lo resultó traicionando. Se había incluso casado con ella, pero ella lo resultó traicionando en el día de la boda. No traicionando en el sentido del adulterio, sino en el sentido de que él le había confiado un secreto y ella se lo reveló a los filisteos, pues ni modo, pertenecía a ese clan filisteo la mujer. Y eso se volvió una tragedia. Después se comenzó a relacionar con una mujer ramera, contaminándose con el pecado, y después obsesionándose, lo que más sabemos nosotros, obsesionándose con otra filistea llamada Dalila, que estaba comprometida y vendida con los jefes filisteos. Pero Sansón, cautivado por la belleza y cautivado por la hermosura de esta mujer, comenzó a enamorarse de ella, comenzó a congraciarse con ella, menospreciando la unción nazarea que estaba sobre su cabeza. Y ahí comenzó a exponer su seguridad y comenzó a exponerse confiando en su fuerza y confiando en el supuesto amor de ella. ¿Cómo pasa eso ahora, verdad? Cuando hay jovencitos o jovencitas que Dios ha elegido, que tienen propósito con ellos, que los ha guardado, que les ha concedido padres consagrados a Él para que le enseñen el camino y todo. ¿Cómo pasa con ellos que ya cuando empiezan a desenvolverse en la vida, cuando ya conocen niveles de escolaridad de cierto nivel, ya comienzan a relacionarse con otras personas, con otros jóvenes y señoritas, o en ambientes de trabajo? Se les olvida que ellos fueron creados por Dios con un propósito especial. Y si tú eres uno de ellos, una de ellas, medítalo ahora, porque puede ser que para eso sea el tema que el Señor nos ha permitido meditar en esta oportunidad. Lo que resta de la historia de Sansón, a pesar de que eso es lo que estamos sacando de la Escritura, lo que resta de esta historia, todos la conocemos. Porque por estar en desobediencia, por estar en juegos con el pecado, resultó alejándose del propósito de Dios. El propósito de Dios había sido claro. El milagro era por una bendición, no solamente para la pareja, sino para todo Israel. Las disciplinas que se le pidieron a la mamá para el niño también eran con un propósito especial. Pero el propósito de ese niño ya crecido era comenzar a liberar al pueblo de Israel, lo cual hizo, sí lo hizo, pero a la par de eso comenzó a relacionarse con el pecado y a jugar con el pecado, perdiendo o alejándose del propósito de Dios y perdiendo la comunión del Espíritu Santo al caer en el engaño, perdiendo su santidad, perdiendo su dignidad, perdiendo su libertad y perdiendo también sus ojos. Fue hasta que estaba ya ciego tristemente, cuando al final lo capturaron. Toda esa parte de la historia la conocemos, ¿verdad? Porque fue engañado. Así tenía que ser. Por eso el Señor insiste a través de su Santo Espíritu para las parejas, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Porque ¿qué comunión tiene la santidad con la pudrición, con el pecado? ¿Qué comunión tiene Dios con las tinieblas? La luz con las tinieblas, ninguna.
Entonces se les recomienda y resulta que los jovencitos o las jovencitas empiezan a ver la parte física de la persona, los modales, las promesas, la conducta que muchas veces no es real de la otra persona y empiezan a enredarse y creyendo y prometiendo que seguramente le va a convencer al otro o a la otra para que venga a su fe, lo cual no ocurre. Los padres interceden, intervienen y advierten y todo lo demás, pero por eso algunos dicen que el amor es ciego. Realmente el amor no es ciego. El amor no es ciego, es uno el ciego y uno el necio, tantas veces, el desobediente, y por eso tenemos tanto fracaso en las sociedades, tantos matrimonios disfuncionales y cuántos niños abandonados y resentidos y deformados por causa de las malas decisiones. Fue hasta el que él estaba con dolor, cuando estaba en la humillación, cuando estaba en la explotación, cuando estaba sin ojos, completamente en las tinieblas, cuando reconoció que él se apartó del propósito de Dios, el cual había estado bien claro a través de sus padres todo el tiempo, quienes continuamente seguramente le recordaban su propósito que tenía que ser, que él era nazareo. Él era nazareo, santo al Señor, consagrado a Dios, y él se desvió por el camino del engaño. Fue ahí donde se arrepintió, ahí moliendo granos, en un trabajo que lo hacían los bueyes. A él se lo pusieron, fue ahí donde clamó a Dios y donde le pidió una última oportunidad, aunque la cumpliera con su muerte. Y Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Porque fue cuando el Señor le devolvió la fuerza por un momento y él botó una construcción muy grande, donde habían como 3,000 filisteos, dice la Escritura, de los más crueles, de los que los humillaban, se reían, lo escupían, qué sé yo cuántas cosas más. Y cuando él derribó todo eso, entonces ahí murió pues Dalila, ahí murieron los jefes filisteos, ahí murió, él también murió tristemente, y así terminó esa historia. Pero como hemos dicho, la palabra de Dios no es solamente para adquirir conocimiento, ni solamente es para conocer los testimonios de aquellas vidas pasadas, cómo les fue, sino que la palabra del Señor es para que nosotros también podamos sacar reflexión, lección, revelación de esos casos para nuestra vida hoy, aunque ya lo aplicamos un poco diciéndole a los jovencitos y a las jovencitas que a qué se debe la insistencia del Señor en que no se unan en yugo desigual. Esperamos que eso ya quede claro y esperamos que los que están en eso reflexionen, se humillen delante del Señor, le pidan perdón y le pidan fuerza para cambiar esa relación y para comenzar o recomenzar como se debe. Pero bueno, ahora usted y yo, si hemos leído el Salmo 100, en el versículo 3, dice, Él nos hizo. Primero comienza diciendo, ¿verdad? Cantad alegres a Dios. Está hablando de Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego dice en el versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos creador. Él nos hizo. Y si usted ha leído el Salmo 138, en el versículo número 8, y si no lo ha hecho, pues ya se lo estoy mencionando para que usted lo pueda revisar después, pero yo se lo estoy parafraseando de una vez. En el Salmo 138, versículo 8, David dijo, igual que en el Salmo 100, versículo 3, David lo dijo. Él nos hizo, dijo David, revelado por el Espíritu Santo. Ahora en el 138, versículo 8, también dice, Él cumplirá su propósito en mí. En el 100 nos dice que Dios nos hizo, y en el 138 nos dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. En el caso de Sansón, Dios lo cumplió, pero lo cumplió con un dolor muy grande, a un precio muy elevado en la vida de Sansón, de hecho, con su vida.
Pues si usted ha leído esos dos versículos, de Salmo 100 y de Salmo 138, usted ha descubierto que no lo hizo su mamá, que no lo hizo su papá, sino que Dios lo hizo, Dios la hizo. En el Salmo 139 habla de ese proceso hermoso. Usted lo puede leer después, Salmo 139. Del 1 al 13 por lo menos, usted se va a dar cuenta que dice: mi embrión vieron tus ojos, Señor. En el vientre de mi madre tú me formaste. Ahí hiciste crecer mis huesos. Tú me viste ahí, desde ahí tú me programaste, desde el vientre de la madre. Mire qué hermoso, porque por andar en la vida cristiana, en la vida de fe, tenemos la revelación que muchos académicos no tienen. Muchos académicos siguen diciendo, y grandes científicos están diciendo, que somos el resultado de la evolución. No, somos creación de Dios. Hay un Dios creador, hacedor de maravillas, el único Dios verdadero. Entonces en estos salmos dice que Él nos hizo y que Él tiene un propósito. En el Salmo 138 y versículo 8 de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Eso quiere decir que nuestro Dios es soberano. Él lo va a hacer. De todas maneras, Él lo va a hacer. Y hay un versículo en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 29, que muchos también lo conocen o conocemos, y que 29:11, que dice: porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un destino y una esperanza. Esos son los planes del Señor. Se lo voy a leer así literal. Dice el 29:11 de Jeremías, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Eso dice esta versión. Los planes de Dios son buenos. Pero nosotros escuchamos decir, ¿verdad?, a mucha gente, especialmente incrédula, aunque hay algunos tal vez creyentes que se atreven a decir lo que dice el incrédulo. Y el incrédulo dice: esta vida es mía y yo hago con ella lo que bien me place. Esta vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiera. Y algunos se atreven a decirle a sus hijos: yo soy su madre, yo soy su padre y hago con usted lo que yo quiera. No, Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un propósito para usted y un propósito para mí, como lo hizo con Sansón. Dios no ha creado seres humanos para que sean combustible para las llamas. No, Dios hizo a cada uno con un propósito. Y ciertamente las personas que dicen eso, que la vida es de ellos y que viven como quieran, puede ser que Dios se lo permita, porque Dios respeta, Dios nos dio el albedrío. Puede ser que Dios se los permita y van a hacer lo que quieran de su vida, ciertamente, pero lejos del propósito de Dios, lejos del propósito de Dios. Y quizá van a lograr muchas cosas, pero al final eso les va a traer sinsabores y dolores terribles, grandes dolores, y un precio muy elevado, como lo fue la vida de Sansón. Usted conoce el final de la vida de muchas personas que han logrado cosas importantes, sin embargo terminaron muy mal, siendo famosos, siendo hermosos, siendo ricos, siendo sanos, lo que sea, han terminado muy, muy mal. En cambio, el cristiano fiel no solamente acepta, agradece, cree en el propósito de Dios, sino suplica a Dios que cumpla su propósito en su vida. El cristiano fiel recibe la sabiduría para decirle al Señor: haz en mí tu propósito, como David lo decía. En el Salmo 138:8, David decía: yo sé que tengo enemigos. Yo sé que la gente tiene dioses. Yo sé que hay reyes que me odian. Y con todo eso me afecta. Pero yo sé
que Dios cumplirá su propósito en mí. Y la segunda parte de ese 138:8 dice, no me abandones, porque tú me creaste. Como quien dice, cumple tu propósito, Señor, cúmplelo en mí, porque tú eres mi Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dijo, guiado por el Espíritu Santo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Así que hoy tenemos nosotros un pensamiento que debe quedar claro en nuestros corazones, para no equivocarnos en la vida, porque a cualquier edad podemos todavía equivocarnos. Dios nos hizo con un propósito y tiene un propósito especial en usted y en mí. Más vale que lo creamos y más vale que lo agradezcamos, como dice el objetivo de hoy, y más vale que lo aceptemos y más vale que lo obedezcamos. Vamos a hacer una pausa, como siempre lo hacemos, y luego regresamos para una muy breve conclusión. Gracias por permanecer ahí y participe usted también del canto si lo sabe, y si no, pues escuche la letra, que es un complemento de la bendición que hoy Dios nos permite a nosotros. Nos vemos en un instante. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muchas gracias por permanecer ahí
Y vamos a la conclusión de nuestro tema, que se llama Vivos con propósito. Prácticamente no hay un ser vivo que no tenga propósito. No hay un ser vivo que no tenga propósito. Aquí en nuestro país, para los que nos miran afuera, hay un departamento, el departamento más grande. En otros lugares se llaman estados o ciudades. Nosotros le llamamos departamento el más grande, que se llama el Petén. Ese lugar se conservó por muchos años, muy natural. Había una gran selva todavía, pero se ha desmejorado por causa de muchas cosas. Ahí había de toda clase de animales, o casi de toda clase de animales. Todavía hay bastantes. Pues resulta de que la serpiente es un animal pues no muy agradable, complicadito. Y entonces, por causa de los incendios que se daban, las serpientes comenzaron a huir o a morir. Y cualquiera diría, pero ¿por qué hay serpientes? ¿Por qué hay serpientes si son venenosas, si son peligrosas? Y resulta que después de la muerte de muchas de esas serpientes ahí en este departamento del Petén, resultó una plaga de ratas increíble. Porque las serpientes equilibraban la cosa alimentándose de ratas. No hay ser que no tenga propósito en esta vida, y menos que el hombre y la mujer hayan sido creados sin propósito o con un propósito desechable. No, tenemos un propósito grande en Dios, y como le dije, uno puede hacer su propio propósito, su propia disciplina de vida, pero sabe que va a tener que pagar un precio. Estábamos hablando de que los cristianos debemos de ser más entendidos y agradecer que Dios cumpla su propósito en nosotros. Pero no solamente para ser bendecidos, para ser realizados en esta tierra, sirviendo a los demás, inspirando a los demás. No solamente para eso, sino también para ser recompensados en la eternidad. Así como fueron aquellos santos de la historia, que eran gente común y que Dios les hizo un propósito extraordinario. Así como lo han hecho creyentes buenos de la historia. Y así como lo están haciendo buenos creyentes en la actualidad. No solamente realizándose en el propósito de Dios, siendo útiles a las sociedades, a las familias, a las naciones, sino que esperando también la recompensa de Dios, que es fiel. Sin embargo, y voy a terminar con esto, hubieron otros personajes en la Biblia que sí cumplieron el propósito de Dios, pero con dolor, como el caso de Sansón. Y solamente le voy a mencionar uno ahora, uno más por causa del tiempo. Pero Jonás, por ejemplo, Dios lo mandó a cumplir una misión, propósito especial profético, y él tomó la decisión de la desobediencia. Todos conocemos también la historia de Jonás, ¿verdad? Tuvo que ser arrojado al mar, porque el barco donde él iba se estaba destrozando por una tormenta terrible, un huracán ha de haber sido eso, y resulta que tuvieron que echarlo al mar, a Jonás. Y la tormenta se calmó porque era provocada por Dios. Y Jonás, la Escritura dice y lo narra, de que fue a parar al fondo del mar en el vientre de un gran pez. No tenemos imaginación acerca de eso, qué oscuridad terrible, pero cuando Jonás escribió su testimonio, dijo: las sombras me rodearon, los cimientos de la tierra me escondieron, algo así. Pero por la voluntad de Dios, a los 3 días, y ese acontecimiento era profético, profetizaba lo que nuestro Señor Jesús iba a vivir y a morir y a sufrir. Pero sigamos con Jonás ahora. Y dice que el pez lo vomitó en la playa. ¿Cree usted que salió bien Jonás ahí? No. Ese animal tenía que tener aceite caliente en sus entrañas. Y los judíos tenían, o siempre han tenido, un orgullo santo de tener lindo cabello, hasta canelones y una hermosa y blonda barba. Seguramente sus brazos velludos. Pues Jonás tuvo que haber salido lampiño, porque ahí en su testimonio dice que el sol, el viento solano lo lastimaba. Quiere decir que salió calvo, quemado. Y cumplió el propósito de Dios. Dios lo volvió a comisionar y él dijo: sí, como show, sí voy, después de haber sufrido tanto.
cumplió el propósito de Dios, pero quemado. Sansón cumplió el propósito de Dios, pero ciego. Y de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros los creyentes, así va a ser. Bendito Dios. Y Él es soberano. Lo único es que somos nosotros los que vamos a decidir cómo Él va a cumplir su propósito en nosotros. Si estando enfermos, si estando impedidos, si estando despojados, si estando a ver cómo, o si estando saludables, bendecidos y prosperados. Usted y yo decidimos. O hacemos lo que queremos o hacemos lo que Dios quiere. Pero sepamos que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces mejor, suavecitos, obedientes, consagrados, esforzados, para que podamos realizarnos en esta vida, siendo agradables a Dios, obedientes a Él, siendo testimonio para otros y un día ser recompensados en la eternidad con Él. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, y yo le daré vida eterna. Usted y yo decidimos. Espero que lo reflexione y que esta plática le bendiga. Por favor, no se aleje del propósito de Dios. Usted tiene propósito en el corazón de Dios. Que el Señor le bendiga, oremos. Y espero que haya acciones hoy para gloria de Dios en los corazones. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por los testimonios. Gracias por tu bondad. Tu palabra dice, Señor, que tú no haces nada si no lo anuncias a tus siervos. Hoy nos estás anunciando. Hoy nos estás recordando que tú eres soberano, que nos creaste con un propósito y que vas a cumplir ese propósito. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser dóciles, para que podamos ser mansos y humildes de corazón, para que tú hagas tu propósito en nuestra vida, nos realices aquí y nos recompenses allá. Te ruego que hoy hayan decisiones, que hoy sea un día de bendición en muchos lugares y en algunos de los oyentes que tal vez no están ahora en tu propósito perfecto. Te doy las gracias y que cada quien tenga hoy la guianza de tu Santo Espíritu para tomar la decisión que deba tomar, para gloria tuya, Padre Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su presencia, o por su conexión, o por su visita en la página. Y esperamos que el Señor nos conceda vernos el miércoles una vez más en el horario de las 7:15 en YouTube o en Facebook, como hoy se transmite este mensaje. Por ahí esperamos encontrarnos. Que Dios le bendiga. Bueno es Dios y su gran amor siempre permanecerá. Lo que Él comenzó no dejará, no nos abandonará. No sé cómo lo harás, pero tu palabra cumplirás. No sé cómo lo harás, pero tu promesa cumplirás. Y el Señor cumplirá su propósito en mí.
se ha formado en